Hola, mi nombre es Jazmín Stuart, soy actriz, guionista y directora. Saludo a los alumnos de REA 4 y voy a empezar a responder algunas de las preguntas que me mandaron. Bueno, las primeras preguntas apuntan a cómo sobrevivir a la página en blanco y a un proceso creativo desde cero. Y lo primero que se me ocurre decir es que es importante que esa idea garantice un enamoramiento a largo plazo, porque son muchos los distintos estadios que lleva un proyecto y lo más importante es que esa corazonada inicial permanezca viva. Es importante porque va a haber que atravesar muchos obstáculos y cuando la idea te enamora es mucho más fácil pelear por ella y seguir argumentando en función de esa idea. Entonces, lo primero es chequear que esa idea pueda ser un amor a largo plazo, siento yo. Y la segunda pregunta apunta a cómo encontrar espacio para los proyectos propios y no dejarse llevar por la marea de cuestiones obligatorias y que tienen que ver con la supervivencia. Y la realidad es que todos necesitamos sobrevivir y no vamos a poder evitar entregarle tiempo a un trabajo que nos lo permita, por más que no sea algo creativo, que no sea el trabajo de nuestros sueños. Aún así yo creo que si tenemos una idea que nos despierta el suficiente amor y entusiasmo, esa idea sola va a encontrar el lugar por donde filtrarse. Tal vez sea a la noche, antes de dormir, escribir un rato, avanzar pensando ideas mientras viajamos en el subte, anotarlas en un cuadernito. Yo creo que cuando una idea puja por salir, siempre se abre paso entre la marea de obligaciones y de responsabilidades. Por eso es importante que sea una idea que nos enamore. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo transmitir el entusiasmo y el tono y la mística del proyecto al equipo. Y nuevamente mi respuesta es la misma. Si estás enamorado de esa historia, si soñaste con esa historia, si la ves en tu cabeza, si podés vos sumergirte emocionalmente, psicológicamente, estéticamente en esa historia, es mucho más fácil que puedas transmitir todo eso al equipo que trabaje con vos. Cuando las cosas son forzadas o las hacemos para la mirada externa, hay algo que no es genuino y que no termina de ser orgánico y que no tiene la fuerza suficiente. Por eso es importante encontrar ese tesoro que es esa historia, esa trama, esos personajes que son únicos, que son nuestros y que nos representan. Después me preguntan qué no puede faltar en una ópera prima y siento que es un poco lo mismo, digamos, que a veces los cineastas se persiguen mucho pensando en el futuro y en cuál va a ser la marca de autor o la huella que dejen o a qué festival van a entrar, y eso es pensar las películas de afuera para adentro. Yo siento que para que una película esté viva y genere resonancia en el espectador, tiene que construirse de adentro hacia afuera. Desde lo más nuclear, desde lo más genuino, lo más honesto. Un poco, yo diría que un poco el termómetro es que si nos sentimos expuestos en algún lugar de nuestra humanidad es porque hay algo, hay algo ahí que está vivo. Y para una ópera prima me parece más fundamental que nunca que lo que contemos esté vivo. Hay otra pregunta que apunta a si podemos trabajar en soledad, si para hacer piezas audiovisuales valiosas necesitamos tener un gran equipo, grandes recursos. Yo creo que no. Creo que hay varios ejemplos de esto, que hay trabajos muy personales y muy íntimos y que trabajan como con la materia prima más emocional. Yo siento que si hay algo que esté vivo, no importa en qué formato esté filmado, no importa cuántas personas hayan participado en el rodaje, siento que si podemos encontrar algo que esté vivo, perdón que insista con lo mismo, pero creo que va por ahí, eso va a generar una onda expansiva.
El trabajo con los actores yo creo que consiste mucho en el trabajo previo, pre-rodaje, que hay un trabajo que es conocerse también y establecer puentes de comunicación. Se necesita mucho diálogo, mucha charla, en lo posible mucho ensayo y sobre todo entender que el director entienda qué es lo que necesita el actor para trabajar cómodo, para poder proporcionarle un ámbito en donde se sienta seguro, en donde se sienta cuidado, en donde se sienta estimulado. Hay algo de lo humano que es fundamental, del respeto, del cuidado, de entender que el actor no es una herramienta, el actor es un ser humano y está trabajando con sus emociones, con su psiquis, con su cuerpo y necesita sentirse protegido para poder dar lo mejor de sí. Me preguntan de qué manera se intensifica la dirección actoral en una trama. Yo creo que hay tramas que están más apoyadas sobre la actuación y hay otras tramas que son más de argumento, o incluso si estás trabajando con algún género en particular, hay algo como con la estructura y el dispositivo narrativo del género que se vuelve más importante. Yo personalmente trabajo siempre con historias en donde necesito que el actor profundice y despliegue, porque tienen que ver con la naturaleza humana, con la complejidad de los vínculos. Creo que que las películas que son así necesitan de mayor trabajo en el área de dirección actoral. Por último, me preguntan sobre recursos necesarios para trabajar en el contexto en el que estamos. Bueno, creo que sobre todo en este contexto de cuarentena en el que no sabemos hacia dónde va a ir la industria, creo fervientemente que lo más importante es bucear adentro y descubrir cuál es nuestro lenguaje personal, cuáles son las historias que nos interesa contar, para qué lo estamos haciendo. Es un buen momento de introspección, porque la introspección y el silencio a veces son grandes herramientas creativas. Son las fundamentales, me parece. Ampliando la pregunta anterior, la observación de la naturaleza humana. Poder observar a los demás y observarnos a nosotros mismos en situaciones tan particulares como esta, por ejemplo, de la cuarentena. Más allá de lo engorrosa que es la situación y de lo crítica que es la situación, es una oportunidad para observar cómo nos comportamos los humanos cuando estamos limitados en todos estos sentidos. ¿Qué es lo que nos genera la soledad? ¿Qué es lo que nos genera la rutina? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Con qué recuerdos nos mantenemos a flote? ¿Qué rol juega la comunicación, lo vincular? Es un momento para observar la naturaleza humana que, a pesar de la incomodidad, puede llegar a ser muy rico.